Su última cuenta pública, el presidente Piñera anunció urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, pidió perdón por las ayudas tardías en medio de la pandemia y descartó que en Chile existan los presos políticos. Para profundizar en el mensaje presidencial, estamos ya en contacto con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué es su día? Bien, pues todo bien. Gracias por acompañarnos, como siempre, estos minutos, senador. En aspectos generales, porque la oposición quedó muy disconforme con la cuenta presidencial. También sucedió con algunos sectores del oficialismo. Quiero preguntarle qué conclusiones queda usted con respecto a la cuenta pública del día de ayer. Mire, la verdad que es un balance hacia atrás que hace un largo listado de cosas que habían ocurrido antes, que tenían otro origen, en fin, pero hace un largo listado de supuestas realizaciones, algunas discutibles, algunas medio camino, y para adelante, los 9 meses y 3 días creo que le quedan, la verdad es que no se ve mucha claridad, se ve un largo listado también de proyectos de ley nuevos para 9 meses, que son títulos, y poco dice respecto a los puntos fundamentales. Yo, por ejemplo, creo que en todo lo que se refiere a financiamiento para adelante, vuelve a decir que en exenciones va a presentar un proyecto, y esto ya lleva muchas veces que se ha dicho, esto viene de fin del 2019. Pues yo lo he escuchado de todos los sectores, senador, para ser justo. También desde la propuesta de la oposición para mínimos comunes se habla de eliminar exenciones tributarias, pero no se apunta a cuáles. O sea, aquí hay una cosa transversal de que es muy complicado llegar al tema de financiamiento a través de exenciones. No sé cómo lo ve usted. No, es complicado llegar a financiamiento. Sí, tomando en cuenta que es súper complicado. Sí, lo que pasa es que la oposición presentó una lista concreta de exenciones que priorizaba, no las puso todas, pero tomó las de los informes que habían, que eran de consenso dentro de la comisión esta que se constituyó, y no es que no hubiera propuesta. O sea, claramente se ha planteado el IVA a la construcción, claramente se ha planteado el DFL2, se ha señalado también el impuesto a la ganancia capital, los fondos de inversión, por lo menos eso y otros más. O sea, hay un conjunto de señales de la oposición. Pero yo, mire, el que tiene aquí el control de la iniciativa es el Ejecutivo, y esperábamos que de una vez por todas lo planteara. Esto fue en diciembre del 2019, como usted bien sabe, que la oposición dijo queremos revisar y queremos eliminar exenciones que no se justifican. Pero ese es un elemento, y esto está claro que esto no es para financiar el paquete de ahora, sino lo que viene en adelante de ayudas sociales y a las pymes. Pero la cuestión es empezar. Y en el caso de evasión, es bien sorprendente que no menciona el tema de la evasión. Ninguna medida para enfrentar los 22.000 millones de dólares de evasión que existen no se plantea al respecto. Pero podemos hacer un largo listado de críticas al gobierno. Lo que esperamos es que en estos 9 meses, al menos algunos temas los abra. Esto del matrimonio igualitario, que fue una sorpresa para todos, la verdad que ojalá que esté dispuesto a impulsarlo y no esté lleno de letras chicas de tal manera que esto se termine bloqueando. ¿Usted le da cierta duda, perdón, senador, en ese punto en particular, le genera duda de que se haya anunciado que se va a ingresar a una urgencia, pero no el cuándo y no qué urgencia? Bueno, la verdad que es un anuncio, es un anuncio, esperamos que se concrete, porque es algo que viene desde el gobierno de Michelle Bachelet, lleva mucho tiempo este gobierno, la derecha, no necesariamente el presidente, pero la derecha lo ha bloqueado. Pero mire, yo no quisiera quedarme en esto de decir todo el gobierno es malo, sino que sencillamente este gobierno está llegando al final. Aquí no define ni un balance preciso, ni riguroso, ni tampoco una orientación hacia adelante en los meses que le quedan. Y esperamos que se abra a verlo. Yo creo que el tema de Carabineros y el tema de seguridad, un gobierno que llega y desarma prácticamente Carabineros cuando saca a 50 y tantos generales y después anuncia muchas reformas estructurales, pero no ha ocurrido nada al respecto, es muy grave tener al país en una situación como está Carabineros. Por eso yo creo que a lo mejor la oposición debe interpelar no solo con los mínimos comunes para la ayuda a la familia y a las pymes, sino también para otros aspectos del manejo del Estado, debe interpelarlo de tal manera que se asuman con más seriedad en estos 9 meses. Usted apunta a un tema, senador, quiero preguntarle por este anuncio que llega también bastante tiempo, y uno en todas las conversaciones y entrevistas que ha tenido parece que hay bastante consenso en que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tienen que separarse. Ayer lo anunció el presidente, hay que esperar los detalles, por supuesto, también cómo va a ser, si va a ser una separación o van a ser ente independiente uno de otro, pero ¿qué le parece a grandes rasgos lo que es esto, el Ministerio de Seguridad Pública que se establece?
o se plantea por lo menos. Sí, bueno, a mí me tocó estar en la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y ahora se separaría en dos ministerios. Y cuando se trasladó la dependencia de las policías del Ministerio del Interior. Lo que ocurre con estos nuevos ministerios es que entre que empiezan a legislarse, que se terminan de legislar y que empiezan a ser operativos pasa bastante tiempo. Yo no le doy una gran significación a ese anuncio, un anuncio que ojalá que se implemente, ojalá que avance, va a tener su ritmo. Pero aquí el problema es reformar Carabineros, la reforma estructural de Carabineros, o crear una nueva institución. Este gobierno se va a ir habiendo desencadenado una situación muy compleja en Carabineros con los 50 y tantos generales que sacó, y a partir de eso no ha tenido ninguna línea consistente que realmente quiera cambiar a fondo la institución. Estoy dando ejemplos de aspectos que ojalá este gobierno dejara avanzados, porque son problemas que no pueden... Se demora 10 años una reforma profunda, un cambio profundo de una institución policial. Sí. Y por lo tanto el gobierno se le han ido los 4 años y no hemos avanzado en esto. ¿Usted cree que en ese caso el presidente debería haber anunciado también urgencia para los proyectos que tienen que ver con la reforma de Carabineros, que está bastante entrampada y hay diagnóstico, ha habido mesa, ha habido trabajo desde la oposición, el oficialismo, el ejecutivo, pero desde la ciudadanía se ve que de reforma de Carabineros bien poco? De hecho, ayer entre los anuncios de seguridad se hablaba de la carrera funcionaria policial, pero eso es solamente un aspecto que se enuncia ayer en el ítem seguridad de la cuenta pública. Lo que pasa es que Carabineros requiere una opción, efectivamente hay debate, y la opción es que si va a haber un cambio en la doctrina que organiza la policía, en la doctrina global, si va a ser en función de la ciudadanía, en función de qué. En segundo lugar, es necesario a partir de eso modificar el sistema de selección de los carabineros, que tienen que ser a lo mejor con otro nivel de formación, y a su vez la formación de ellos propiamente en la labor policial. Son cuestiones básicas, y a partir de eso usted va haciendo la carrera y va haciendo con definiciones más estructurales. Yo entiendo que esto sí se ha discutido, pero no se ha traducido en decisiones. Y creo que hay posibilidades. Se han constituido comisiones para allá, comisiones para acá, pero no se concreta. Sí, que ha habido trabajo y muchísimo de todas partes, pero en lo concreto, en el cambio estructural, en la diferencia de una institución policial y otra, claro, desde uno de afuera por lo menos ve poco, sin desmerecer que se ha trabajado muchísimo y que, insisto, no es un tema fácil, es un tema bien complejo. Sí, pero yo sé que es fácil. Y a mí por ahí un especialista me dijo que había 3 o 4 países en el mundo que están tratando de hacer. Pero lo primero es lo primero, la doctrina. No. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque que queremos? Los cambios en el enfoque, la desmilitarización de las policías que cumplan otro rol dentro de la sociedad, de otra manera. Y esas son opciones que hay que tomar. Y el gobierno ha eludido tomar opciones. No ha querido enfrentar el problema. Y yo con esto no quiero sumar más crítica al gobierno por sumar crítica, sino que diciendo aquí el país tiene la necesidad que en esto avance, y tratemos de producir acuerdos respecto a este tema. Lo mismo que en todo el tema de financiamiento de la crisis que hemos vivido y que nos hemos consumido buena parte de los ahorros y lo que tenemos. Y aquí la oposición le hizo ver con claridad exenciones, evasión, impuestos a los más ricos y y discutir una reforma, empezar a discutir una reforma más profunda. Y no se ve nada, como que se supone que el próximo gobierno va a quedar sin recursos, porque no va a tener los ahorros que tenemos hoy día, no va a tener, porque lo que no dice el presidente en toda su cuenta, de que la oposición ha estado dispuesta a que cuente con muchos recursos, 12.000 millones de dólares el año pasado, y ahora 11.000 millones de dólares aproximadamente que se le autorizan para que destine a distintos objetivos propios de la pandemia. O sea, el país ha contado con recursos. La evaluación de cómo ha estado el desempeño del gobierno tiene que ver. Ahora, la traba ahí, senador, en términos de que, claro, la oposición ha aprobado el financiamiento para estas ayudas que se reflejan en distintos sectores, pero desde la traba, insisto, en este punto en particular, ha sido que la oposición exige más financiamiento para mayores ayudas en términos de monto y cobertura. Ahí es lo que de alguna manera se ha criticado al gobierno también por haber partido con un IFE a un porcentaje en forma decreciente y ahora estar postulando una universal. De hecho, hoy día se vota la Comisión de Desarrollo y Familia en la Cámara Baja, y el tema de los montos sigue siendo la discrepancia para este IFE universal. Sí, yo creo que el punto principal es que se ha contado con recursos. No es que no haya habido recursos, que es la situación de otros países. ¿No se ha negado la sal y el agua, como se dijo en algún minuto, en este tema en particular? ¿Cómo dice usted? Perdón, no se le ha negado la sal y el agua, como en algún minuto se mencionó tan fuerte desde el oficialismo.
Claro, y la discusión ha estado en qué tipo de apoyo a las familias. Partimos con una discusión de 50.000 pesos y algunos votamos en contra de eso, porque dijimos eso no responde a lo que ya se está notando en el mundo entero de la pandemia. Después viene el IFE. Nosotros pedimos desde el comienzo IFE al nivel de pobreza, que sea de ese nivel. Logramos ciertas cuestiones que al final en la práctica no se descontaba esto, se descontaba este otro, que el trámite aquí, que el trámite allá. Por primera vez en el IFE de abril logramos un neto de 100.000 pesos por integrante del hogar. Y eso fue muy importante para hogar de 4 personas, me refiero. Y ahora estamos logrando en la línea de pobreza, pero decimos, se han acumulado tal cantidad de problemas que estamos pidiendo algo adicional respecto a esto que permita efectivamente hacerse cargo de todos los problemas acumulados. Bueno, y esto también no es solo el problema de que había un enfoque imperfecto y limitado y se ha ido dando cuenta recién el gobierno que tiene que corregir eso. Pero en PYME todavía no le cae la chaucha. En PYME todavía no se da cuenta que las pymes requieren un apoyo para sortear el problema y acumulan problemas. Quiero decirle a ustedes que en el sector gastronómico yo tengo información de casos en que están pagando el arriendo con porcentaje del derecho de llave. Porque esa es la naturaleza de la crisis. En otros países se ha apoyado el sector porque se considera que cultura, turismo, gastronomía y otros sectores son muy importantes para la reactivación y para el país. Hay que cuidarlo y no dejar, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y en el caso de las pymes, hay que empezar a pensar la reactivación, un cierto plan para la reactivación, que de repente el gobierno insinúa que tiene algunas ideas, pero uno habla con los ministros y no se ve eso. No se ve porque esperamos que en septiembre, octubre, empiece a haber un proceso de apertura y eso obliga a redefinir instrumentos, que no es solo la ayuda a la familia ahí, sino que fundamentalmente redefiniciones respecto a los programas de empleo que no están funcionando bien y otros incentivos para que se active. Sí, no hay reactivación sin las pymes. Sí, claro. No hay reactivación y para eso tienen que sobrevivir y es importante el apoyo y la ayuda que se les pueda dar con fuerza. Y quiero ir justamente a eso. Yo recuerdo ayer en la cuenta pública el presidente Piñera apuntaba a que en términos de financiamiento, si era necesario, se iban a aplicar los ahorros que tiene el país, el Fondo de Estabilización y Emergencia, por ejemplo, el conocido FES. Esto yo no se lo había escuchado mencionarlo directamente. No habla de bonos soberanos o algún tipo de financiamiento. Y ustedes lo han discutido muchísimo en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ve esto en particular? ¿O más bien es un enunciado sin una bajada concreta y práctica? Porque si es necesario, aplicaremos y utilizaremos este fondo. Esto se ha hecho desde el año pasado, permanentemente se usa. ¿El financiamiento de dónde ha provenido? El año pasado venía fundamentalmente de endeudamiento, de reasignaciones y también del fondo. Y este año ha seguido siendo así. Entonces lo repite algo que es la fuente. Además ahora este año tiene el agregado que son recursos del cobre. O sea, fuentes de financiamiento para esta particular coyuntura, por los ahorros que tenemos de antes y por el tema del cobre, por el precio del cobre, tenemos. Pero ¿qué pasa para los próximos años, el 2022, 2023? O sea, un gobierno serio asume eso. Por eso es que nosotros reclamamos que los temas de financiamiento, o sea, exenciones, evasión tributaria y también impuestos a los sectores de mayores ingresos y otros debates que hay en el mundo entero, quisiéramos que los tomaran. No sé si usted sabe que ahora en la Unión Europea ha exigido a todas las empresas transnacionales a declarar los impuestos, las utilidades que tienen, los impuestos que pagan en cada uno de los países, exigir transparencia. Sí. O sea, son momentos en que no podemos pensar en que todo sigue igual, no pasa nada. Y acá en el gobierno se ve muy poca iniciativa al respecto. Senador Carlos Montes, se nos acaba el tiempo, pero como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Que tenga buen día.